Y ya, y ahí está. Okay. Buenos días a todos, nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy les vamos a presentar nuestro reto. Bueno, vamos a comenzar con una breve descripción de nuestro reto. Bueno, el elemento biológico que nosotros elegimos para analizar fue una bacteria que se llama Salmonella. Este tipo de bacterias, como la Salmonella, transmiten muchísimas enfermedades que principalmente afectan al sistema gastrointestinal de las personas, pero habitan naturalmente en la flora intestinal de personas y de animales, tanto como en, por ejemplo, aguas residuales. Entonces, nosotros tenemos que discernir de cuáles bacterias son buenas para nosotros, como los probióticos, por ejemplo, y cuáles son malas para la salmonela. Nuestro proyecto en sí fue un modelo matemático con ecuaciones diferenciales que describen la trayectoria de partículas cargadas cuando se someten a un campo magnético, la fuerza del viento. En los métodos de separación que tenemos para partículas, por ejemplo, milimétricas, tenemos el de la cristalización, que es cuando se crean cristales de cierto sólido y pues hay un líquido que se precipita. Tenemos el de distilación, donde dos sustancias que son líquidas, donde dos sustancias que son líquidas se separan usando un método, los distintos puntos de ebullición que tienen. Para partículas más pequeñas que esto, ya sea de micrómetros o nanómetros, tenemos el de difusión, donde se mueven partículas como átomos, moléculas o iones de una región que está muy cargada a una región que está menos cargada, pues menos concentración. Y finalmente la electroforesis, que es donde se mueven las partículas a través de una superficie o una membrana que se le aplica una corriente eléctrica. Para nuestro reto, como fue basado en la separación por medio de la magnetoforesis, es de suma importancia entenderla muy bien. Básicamente, en términos muy sencillos, la magnetoforesis es la separación de partículas que, ojo, tienen que estar bajo un medio acuoso. Esto lo buscamos en distintas fuentes y que sean confiables porque en algunos no lo especificaba. Y cuando hay un campo magnético externo, las partículas se mueven en una trayectoria distinta porque esto depende tanto de su tamaño, o sea, de su masa, como de la carga que tiene. Y pues existen diferentes tipos. El ferromagnetismo es cuando hay un momento magnético permanente. Luego también tenemos el dimagnético, que es cuando va en sentido contrario al campo magnético. Y luego también tenemos el paramagnético, que es cuando es simplemente sutil. Entonces, también existen dentro de los tipos otros dos tipos, que de hecho en estos dos tipos se abarcan los que acabo de mencionar anteriormente. Tenemos el positivo, que es donde las partículas se van hacia donde hay un mayor campo magnético. Y la negativa es muy parecida a la paramagnética, es decir, que es más sutil el movimiento que existe. Ahora, hablando más concretamente del reto y de nuestro caso, ¿por qué elegimos la salmonela? Bueno, principalmente porque 600 millones de personas se contagian con enfermedades que tienen mucho que ver con la salmonela y de estas 400,000 mueren al año, lo cual es algo preocupante y deberíamos de estar haciendo un esfuerzo para que menos personas mueran de esto. Por lo que, bueno, causa distintos cuadros, no vale la pena tanto especificar, pero mata gente, que es el problema. Entonces, ¿qué se realizará? Nosotros, cuando tú tienes una bacteria, pues existen muchas demás bacterias ahí. Entonces, nosotros lo que queremos es sacar el de la salmonela, el ADN de la salmonela. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, lo que podemos hacer es hacer pruebas de PCR para saber si la gente tiene o no tiene salmonela, porque uno de los principales problemas es que la gente no sabe si la tiene o no, y los síntomas empiezan desde las 6 horas, pero también pueden tardar 6 días, lo cual es problemático y puede que ya sea muy tarde para llevarlo. Entonces, quiero explicar rápidamente el procedimiento. Lo que se hace es inyectar
proteinasa K. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que destruye los lisados celulares y libera el ADN. Entonces, ya lo liberas y lo metes por medio de electroimanes y se crea el campo magnético homogéneo. ¿Y qué pasa? Que ahora sí es posible, eso es lo que ahorita vamos a explicar y modelar, separarlo. Es decir, digamos que las dos empiezan aquí y se van separando así. Entonces ya tú ya puedes obtener el del ADN de salmonella. Lleva distintos procesos, se libera, se seca el ADN y luego ya se pueden analizar. Bueno, para plantear las ecuaciones de la trayectoria, primero tuvimos que considerar la fuerza de Lorentz, la cual es la fuerza que actúa sobre una molécula una partícula que está cargada, que tiene movimiento y que se encuentra dentro del campo magnético. Como tiene movimiento, lo que hicimos fue entonces igualarlo a segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, y posteriormente despejamos para la aceleración. Y estas ecuaciones se pueden observar aquí. Luego, bueno, lo que hicimos con las ecuaciones es que, bueno, son ecuaciones diferenciales de segundo grado, pues sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición y la velocidad es la primera derivada. Entonces, a través de la integración, lo que hicimos fue integrar esta, nos salió la velocidad en x, y después esta velocidad en x la sustituimos en la fórmula de aceleración, que nos aquí se puede observar, y posteriormente volvimos a integrar para ahora sí encontrar la aceleración en perdón, la velocidad en Y, y luego eso se repitió, pero ahora para la velocidad en X. Y después se aplicó el método de Runge-Kutta-2 con estas ecuaciones de velocidad para modelar el campo magnético uniforme. Por otro lado, para el campo magnético no uniforme, lo que hicimos fue utilizar esta fórmula que se deriva de la ley de Biot-Savart, la cual describe campos magnéticos creados por corrientes eléctricas o, bueno, cables conductores. Entonces, lo único que hicimos fue entonces sustituir esta fórmula en la variable del campo magnético, pero en las ecuaciones de aceleración, puesto que a partir de estas ecuaciones luego aplicamos el método de Runge-Kutta-4 para modelar el campo magnético no uniforme. Bueno, tuvimos que buscar, obviamente, los parámetros para poder realizar esto. Y primero que nada, encontramos el campo magnético, que es de 0.5 teslas. Y luego lo que fue importante fue encontrar la carga y la velocidad inicial que encontramos. Esto, cabe recalcar, perdón, lo encontramos de una fuente específica para pruebas PCR de la salmonella. Es decir, que tiene bastante fiabilidad. Es americano. Y lo buscamos entre varios estudios y este fue el más concreto y además ya tenían distintos estudios anteriores. Luego, la velocidad inicial con la que empieza es de 1.3 milímetros por segundo. Y luego teníamos que sacar, esto fue bajo no, o sea, basándonos en que es circular, ¿no? Entonces, teníamos la densidad de carga, que es de 0.15 coulombs entre metros cuadrados, y pues la densidad de carga es igual a la carga entre el área. Entonces, al saber que el radio es de un micrómetro, o sea, 1 por 10 a la menos 6, sacamos el área del círculo y luego ya nada más despejamos porque ya tenemos la densidad de carga y ya pudimos sacar finalmente la carga. Y ¿Esta foto de... sí, o sea, ¿cómo se dice? La bacteria. O sea, esta, o sea, esta Miss no fue. O sea, una un poquito más, sí, esa no era. Está por acá, pero es que ya no se vio en la foto. Y bueno, esto lo hicimos con también la masa, fue importante saberla, que es de 18 microgramos, o sea, por 10 al menos 6 también. Y bueno, todo esto lo desarrollamos con el grupo de números, o sea, el 2 y el 4. El 4 es todavía más preciso, pero por algunos problemas tuvimos que usar el número 2 para el campo uniforme.
y luego ya hicimos también en MATLAB los modelos entre. Bueno, en el código para el campo uniforme lo que tuvimos que hacer primero, aparte de establecer todos los parámetros que mencioné anteriormente con Pablo, teníamos que establecer el campo magnético en un vector, en este caso era 0.51 teslas, y luego también ajustarse a la cantidad de decimales que usaba el mat, para que no lo redondee y dé un número más preciso. Y después usó Runge-Kutta2. Primero tuvimos que establecer el paso del tiempo. En este caso dijimos que iba a ser 1 milisegundo, porque eso se va en escalas muy pequeñas. Establecimos la variable de, bueno, una función para la velocidad, y luego la con Runge-Kutta, y lo hicimos para la velocidad del y. Aquí establecimos parámetros con Runge-Kutta. Lo que hace Runge-Kutta2 es probar un valor de un intervalo del tiempo, y luego pues saca y lo prueba el valor en el tiempo y lo prueba en el paso del tiempo por el valor, y luego al final saca el promedio de esos dos, y de ahí encuentra el valor de la función diferencial. ¿Qué función diferencial están usando? Aquí la velocidad es Runge-Kutta2. Arriba Se usó para... Eso es para un campo uniforme. Después se probó que hasta llegar a los 3 segundos y medio. Se probó todo eso aquí y nos dio una matriz bastante grande. Aquí acumuló las matrices de la posición X y la posición Y. Y luego, usando estas matrices, lo que hizo fue graficar la gráfica de la trayectoria y también estableció el tipo. Aquí pueden ver cómo está todo esto. El campo magnético se estableció usando Quiver y se usó Mesh Grid para poder establecer todo el área que se pueda graficar, de acuerdo con los límites que pusimos de X y Y. Y salió toda la trayectoria, como pueden ver, por una curva, y está el campo magnético uniforme yendo hacia arriba. Igual es importante mencionar que, bueno, se puede observar una trayectoria curvilínea y que si se continúa graficando, esta formaría un círculo completo. Esto es porque la fuerza magnética siempre va apuntando hacia el centro del círculo y la velocidad se mantiene perpendicular a esta. Entonces, lo único que cambia de la velocidad es su dirección. Igual, esto se puede comprobar con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si este es mi centro y el campo estuviera saliendo y mi velocidad estuviera yendo hacia arriba, bueno, posiciono mi mano, giro mis dedos hacia donde entra el campo y sigo apuntando hacia el centro. Igual, si por ejemplo la velocidad estuviera en este punto, giro hacia el campo y sigo apuntando hacia el centro. Entonces, como es un círculo, el radio de este círculo se puede dar por la fórmula que es radio es igual a masa por velocidad entre carga por campo magnético. Entonces, a partir de esta fórmula, lo que podemos ver es que el radio es directamente proporcional a la masa, pero inversamente proporcional a la carga. Y de aquí es donde se puede aplicar bueno, el método de separación. Si tuviéramos diferentes biomoléculas, claro que estas biomoléculas tienen diferente carga, diferente masa, y por ejemplo, si una biomolécula tuviera una masa mayor, esto diría que su trayectoria, o sea, su radio, su desplazamiento sería mayor a una que tuviera, por ejemplo, una carga mayor. Y a partir de esto, bueno, estas diferencias de trayectorias es lo que nos permitiría diferenciar, por ejemplo, si estuviéramos analizando diferentes ADNs, pues que son diferentes moléculas las que se están analizando. Bueno, y ahora para el campo no uniforme se tuvo que hacer algo similar, pero se establecieron los parámetros. También estableció el radio de la figura que iba a tomar dentro del campo no uniforme, en este caso era de 1 nanómetro, y luego establecieron todos los componentes, todas las variables que ya teníamos antes, y también se hizo estableció una matriz para el campo magnético esta vez, y el campo magnético se sacó con la ley de Biot-Savart, usando el radio que se mencionó aquí, y usando el mu0 que vale 4pi por 10 a la menos 100. Pero ahí usaron campo. Acá dice el campo no uniforme. Campo no uniforme se Pero sacó. usaron un radio único. Sí, es el radio único. Entonces, El radio se va a mantener constante, lo que va a cambiar es la posición, lo que deja en el radio de la partícula. la R que está en la fórmula de Biot-Savart es la posición de la partícula.
No lo están poniendo como la posición. Pero es que, bueno, habíamos visto en las representaciones que si la Y era mayor que la X, la Y tomaba como el mismo valor que el R. Entonces usamos eso y Entonces, este, el radio en este caso sería que sería un X. Y luego pues ¿es el bar o es la posición de pues, o sea, como lo en este vemos caso. de que igual que Y sería la longitud pues, de nuestro cable conductor. Pero luego lo que hacemos es que multiplicamos el campo por nuestra posición. Entonces ya se va iterando y el campo va cambiando dependiendo de la posición. Pero de lo que han El multiplicado, están usando una R fija y luego están haciendo variable el campo para multiplicarla por el. Eso mejor lo quisiera. Sí. Se tuvo que establecer una para la velocidad, una ecuación y el periodo que va a viajar la partícula. Y una vez que tuvimos establecido todos los parámetros del tiempo, también, y cuánto va a ser las variables iniciales, funcionan las condiciones iniciales, dónde van a pasar, la velocidad inicial, y una función anónima para hacer el campo magnético. Después se hizo el Rush-Kutta-4 con la función anónima de aceleración. Se sentó y se fue avanzando en cada uno, probando los valores, pasos medios, y al final, una vez que sacó cada intento de paso, sacamos el promedio de eso, que es el doble en 3 y 4, y ahí salió el valor de la imposición inicial del Rush 4. Y luego usando estos valores, se sacó también la velocidad, y sacamos posición y velocidad de son Rush 4. Y al final se fueron acumulando todas las variables de posición dentro de una matriz. Y lo puedes usar para, parte de graficar el campo magnético, también lo usaron para graficar la trayectoria. Y pueden ver la función, okay. Bueno, aquí se puede visualizar la trayectoria de una partícula dentro de un campo de polen, se puede observar el gradiente a través de los vectores de flecha. También es una trayectoria curvilínea, aunque en este caso no sería un círculo. Igual, para analizar la relación entre carga y masa, nos regresamos a la ecuación de aceleración, que es escrita por carga, por velocidad, por campo magnético entre masa. Entonces, a partir de esto, la aceleración ahora es directamente proporcional a la masa, pero a la carga, pero inversamente proporcional a la masa. Entonces, una partícula con mayor masa tendría una mayor aceleración, perdón, una partícula con mayor masa tendría una menor aceleración, pero una de mayor carga tendría una mayor aceleración. Y bueno, si estuviéramos graficando diferentes biomoléculas, entonces otra vez esta diferencia haría que la aceleración afectara a la posición y que esta, por consiguiente, también afectara al campo magnético que estaría siguiendo la flecha convexa. Igual, aquí se puede probar que el método es una magnetoforesis positiva, puesto que la partícula se desplaza hasta donde existe el campo magnético de mayor magnitud. Para concluir, como ya se mencionó, pues es importante saber discernir entre las diferentes moléculas que existen como bacterias. Se modelaron los campos magnéticos uniformes y no uniformes para poder ver una diferencia entre las trayectorias que tenían según la corriente eléctrica. Gracias por su atención. En mi primer análisis tuvieron ecuaciones de velocidad en distribución. Porque como el campo en el segundo era no uniforme, teníamos que sacar las siguientes. Son las variables más importantes: la velocidad, la masa y la carga.
Sí. Tengo una partícula, Sí. ¿cómo puedo variar su trayectoria? Variar su trayectoria. Ok. Pero ¿cómo? ¿En medio coso? Ok. La trayectoria puede depender tanto del tamaño. Es la misma partícula, tiene la misma masa. Puedo ir malas formas. No, es un concepto. El campo magnético. Perdón. No sé qué me pasó. Me dices que me pone nervioso. Mira bien feo cómo nos presentamos, mira que está concentrada y está aquí después. No es que no. Tengo eso lo replicamos una verdad. Sí. Okay. Pero tienen distintas, o mencionaron que, aunque se ven las dos curvas, mencionaron que las trayectorias eran distintas para campo uniforme y campo uniforme. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos No. Ok, perdón. Pues para empezar, en el primero era totalmente circular. Y en el segundo se ve, de hecho en la gráfica se ve que es una curvatura. Y luego aparte en el no uniforme, pues obviamente como está variando el campo magnético, está variando. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué varía la trayectoria? Porque varía la trayectoria, pues por la I, por la corriente. Ya vamos a ir a Uy.